¿Qué sucede cuando la aldea se ríe de un anciano que guarda en silencio la Biblia de su madre durante 20 años? Nadie esperaba que ella revelara un secreto capaz de iluminar las casas más oscuras. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. En la aldea de San Clemente, donde las piedras hablaban más a menudo que las personas, y el viento de la tarde conocía más secretos que el sacerdote, vivía un anciano llamado Ramiro. Nadie le tenía especial estima. No iba de visita, no discutía en el banco de la tienda y nunca miraba al cielo durante las festividades. Decían de él: hace tiempo que se cerró, y realmente se había cerrado, como esos viejos baúles que temes abrir porque sabes que no solo hay polvo, sino también dolor. Una vez tuvo madre, bondadosa, tranquila, estricta, pero siempre cálida, como la tortilla de maíz que horneaba en el viejo horno. Después de su muerte, Ramiro quedó solo. Entonces escondió su Biblia, vieja, con un marcapáginas de retazos y sus iniciales en la portada, en un cajón bajo la cama. Desde entonces, no la tocó. 20 años. No porque se hubiera olvidado, sino porque recordaba demasiado claramente. Cada mañana se levantaba al amanecer. Iba a arreglar cercas, a llevar agua, a barrer el patio frente a la iglesia. Trabajaba en silencio, sin quejas, sin peticiones. Y por la tarde regresaba a su cabaña de piedra, donde el silencio sonaba más fuerte que las campanas. En el alféizar ponía cada día una taza de agua, como hacía su madre, por si acaso, aunque él ya no creía en nada. Los vecinos se reían. Se volvió loco. ¿Con quién habla en el silencio? Los chicos lanzaban piedras a la ventana. Y una vez, el alcalde, al pasar, lanzó en voz alta: «Deberías al menos ir a la iglesia. ¿O ahora te sientes por encima de Dios?». Ramiro no respondió. Solo apretó los labios y se dio la vuelta. Nadie sabía que aquel día regresó a casa y por primera vez en 20 años se sentó junto a la cama. Y miró debajo de ella. Abrió el cajón. Allí, como recordaba, estaba la Biblia. La cubierta estaba agrietada, las letras borradas, pero dentro había algo, una hoja doblada. La desenrolló. El papel estaba seco, pero vivo. La letra era de su madre, y la primera línea decía: «Si estás leyendo esto, lo que sucedió después lo cambió todo. No querrás perderte cómo se desarrolló». Ramiro se sentó inmóvil, como si él mismo se hubiera convertido en parte de la pared. La nota temblaba en sus manos, como si contuviera el aliento de los años pasados. No comenzó a leer de inmediato. Primero solo miró. Miró las letras, como si temiera que desaparecerían en cuanto parpadeara. «Si estás leyendo esto, significa que te has quedado solo». No sabía cómo su madre pudo predecir que después de tantos años abriría exactamente esta página. Pero sabía, no era una coincidencia. Un dolor punzante se sintió en su pecho, como si hubieran abierto una vieja herida, y ésta respirara frío. Sabía que cerrarías este libro. Sabía que no querrías recordar. Pero oré para que un día tuvieras que volver. No a mí, a ti mismo. Cerró los ojos. La habitación, en la que había pasado 2 décadas en silencio, parecía haber cambiado. El aire se volvió más denso, como si alguien caminara descalzo por el suelo y tocara su hombro. Continuó leyendo. «No temas llorar, Ramiro. No es debilidad, es el camino de regreso». Y lloró, verdaderamente, sin sonido, sin intentos de ocultar. Estas lágrimas no llevaban dolor, sino liberación, como si algo dentro de él estuviera cansado de sostenerse y se permitiera caer. Puso la nota sobre sus rodillas, abrió la Biblia al azar, y de las profundidades del libro cayó una segunda, doblada por el centro, oscurecida por el tiempo. Pero las palabras eran frescas, como escritas el día anterior. «Cuando alguien llame a la puerta de tu casa, alguien que no sabe a dónde ir, déjalo entrar. Incluso si solo te queda media tortilla y la última gota de té. No seré yo, pero a través de esto me oirás». La leyó 3 veces. Luego miró el alféizar. Allí estaba la taza de agua, como siempre. Pero ahora no parecía un hábito vacío. Era una señal, o un rito,
o una súplica que él cumplía sin darse cuenta. De repente, algo golpeó. Una vez. Suave. Se sobresaltó. ¿Lo soñó? No. El golpe se repitió. Se levantó, lentamente, como si sus piernas fueran de piedra. Se acercó a la puerta. Abrió. En el umbral había una mujer, joven. Su rostro estaba demacrado, los ojos cansados. En brazos llevaba a un niño envuelto en una manta. Disculpe, habló apenas. Aquí nadie abre, y en su casa había luz. No entendió de inmediato. ¿Qué luz? La casa estaba oscura. No encendió la lámpara, pero en el umbral realmente había una franja de suave luz amarilla. Sin decir una palabra, retrocedió y abrió la puerta de par en par. Ella entró. Se sentó junto a la pared. El niño temblaba. Ramiro sirvió en una taza agua caliente, lo que le quedaba, que había hervido por la mañana sin saber para qué. Puso la tortilla en un plato. Lo que quedaba. Todo lo que tenía. Ella lo miraba con confusión. No preguntó quién era. Ya lo sabía. No por su nombre, sino por la señal. Este es el clímax. Todo lo que el silencio de estos 20 años había llevado, sucede ahora. Quédate para ver cómo el anciano olvidado se convirtió en quien iluminó la vida de otros. Al día siguiente, la aldea despertó, como siempre, perezosamente, indiferentemente, con el repique de ollas y el crujir de puertas. Solo una casa parecía diferente. Allí, donde antes había una puerta cerrada y un silencio sordo, ahora una ventana abierta dejaba pasar la luz de la mañana. Desde dentro se oía la risa suave de un niño. Ramiro estaba sentado en un taburete arreglando una vieja tetera. La niña, delgada, con pelo oscuro y rizado, sostenía en sus manos una taza con agua caliente, envuelta en un paño. Él extendió la mano y arregló el borde de su manta. No dijo nada, pero en su gesto había una ternura que no había nacido en un día. Nació de largos años de silencio, cuando aprendió a escuchar no con los oídos, sino con el corazón. La mujer, Lucía, limpiaba en la cocina. Cuando él le ofreció quedarse, ella no lo creyó. Preguntó 2 veces. Él simplemente asintió, sin condiciones, sin preguntas. Pasaron unos días. Dormían en el suelo, comían lo que los pájaros traían, bromeaban así. A veces los vecinos traían tortillas, a veces leche. Por primera vez en muchos años se oían pasos en la casa de Ramiro. El agua en la tetera hervía no solo para él, y por las noches sacaba la Biblia. Ahora ya no como una reliquia, sino como algo con lo que se podía hablar. Una vez alguien golpeó la puerta. Era el alcalde, el mismo que una vez se rió despectivamente diciendo, ¿te sientes por encima de Dios? Ahora estaba de pie, moviéndose de un pie a otro, con un paquete envuelto en las manos. Hemos escuchado, toseó, que has acogido a una mujer con un niño. Esto es inesperado. Ramiro guardó silencio. Tenemos un lugar en la casa de misericordia. Calor, comida, camas. Con 3 será suficiente. El anciano lo miró fijamente a los ojos, no con reproche, con una tristeza sabia. Aquí tengo todo, no necesitamos más, estamos en casa. El alcalde asintió. Por primera vez, sin altivez, y al irse dejó el paquete. Dentro había una manta tibia, calcetines y jabón. Parecía una nimiedad, pero Ramiro comprendió. Las paredes a su alrededor empezaron a agrietarse. Esa noche, cuando la niña se durmió, Lucía abrió la Biblia. Él se la cedió tan pronto como ella quedó sola. Dijo, que esté con quienes saben escuchar. Ella leyó en voz alta, y él se sentó a su lado, con la cabeza caída. Cuando llegó a Eclesiastés, escuchó en su voz algo que no oía desde hacía muchos años. El ritmo de su madre, las mismas pausas, las mismas inflexiones. Cerró los ojos. ¿Escuchas, mamá? Y en ese momento, la niña tocó su mano y susurró. Gracias, abuelo. Y entendió, escuchó, aceptó, todo. No devolvió el pasado. Dio un paso hacia adelante. Y a través de la Biblia, a través del agua en el alféizar, a través de migajas de pan, de nuevo se convirtió en hijo. Y luego, en padre.
A veces la luz no regresa del cielo, sino del umbral, y espera a aquellos que aún saben abrir las puertas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias llenas de fe, bondad y verdaderos milagros. Y por favor, escribe en los comentarios. ¿Qué sentiste cuando Ramiro abrió la Biblia? Nos importa tu palabra.